Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Es un placer saludarte. Mi nombre es Johan y en este video verás cómo manejar capas, órdenes y bloqueo de objetos para tus piezas gráficas. Inkscape es una herramienta con la cual puedes crear vectores gráficos de calidad profesional, libre al alcance de todos y no tendrás que invertir dinero para poder usarla. El uso de capas nos sirve en la creación de piezas, por ejemplo para redibujar o para crear plantillas que modificaremos posterior y frecuentemente. Esta herramienta nos permite mantener la posición exacta de diversos grupos de objetos gráficos y así mejorar la velocidad en el ejercicio de creación, evitando cometer errores frecuentes que restan tiempo en la producción. Vamos rápidamente a Inkscape y miremos cómo funcionan. Ya estando en Inkscape, lo primero que tenemos que hacer es activar el menú de capas. Lo podemos hacer de varias formas. Lo encontramos aquí en este icono en la parte superior, en el centro, o podemos acceder con el atajo de teclas Shift Command L. De las dos maneras llegamos a las capas. Tengamos en cuenta algo muy importante y es que Inkscape trae una capa de efecto y la podemos ver aquí abajo donde está el mouse en este momento, y aquí mismo podremos crear nuevas capas. Hay un atajo para crear una próxima capa que sería pulsar las teclas Shift Command N y aquí nos aparecería una ventana emergente y nos diría cómo le vamos a poner nombre a nuestra siguiente capa y en qué posición la podemos dejar. En este caso pues la dejaríamos encima del actual, debajo del actual o como una subcapa del actual, que eso lo podremos posteriormente. También podemos hacer clic en este icono y pues nos aparecerá el mismo menú y realizaríamos los mismos pasos. Vamos a dejar por ahora esta capa y vamos a trabajar en una sola. Tengamos en cuenta que dentro de una misma capa todos los objetos que vayamos a crear van a mantener un orden de atrás hacia adelante. Es decir, vamos a crear unos cuantos objetos. Vámonos con un rectángulo, en este caso está blanco, cambiémosle el valor de color a rojo y si lo duplicamos, cambiémosle el valor de color para ver. En este caso pues están un poco con baja opacidad, se ven un poco transparentes, pero bueno, el ejemplo vale la pena. Con eso podemos ver que el nuevo objeto que hemos creado está por encima del que tenemos originalmente. En este caso es un duplicado. Vamos a crear una elipse, cambiémosle el valor de color de manera muy lógica, pues está en la parte de arriba. Aquí los vemos en el menú de capas de abajo hacia arriba. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer doble clic y cambiar el nombre. Entonces en este caso se puede llamar rojo o puede ser el nombre que desees. Podemos mantener el nombre del otro que se llame fucsia y el siguiente se llamaría negro. Es un ejemplo. Sabemos que son elipses, entonces aquí tenemos una descripción. Bueno, estamos en una sola capa, entendemos cómo funcionan los órdenes de los objetos dentro de la misma capa y tenemos varias opciones. Entonces, deseo ocultar el negro. Sencillamente hago clic en este ojito. Deseo ocultar el fucsia, pero no quiere decir que no exista el objeto, sino que lo tenemos guardado. Vamos a hacer una selección y veremos que no lo podemos agarrar. ¿Listo? Vamos a activarlo nuevamente con el ojito. También podemos bloquear el objeto. Entonces, al bloquear el objeto, en este momento tenemos el rojo bloqueado. Vamos a seleccionar y la herramienta de selección solo va a reconocer los que no están bloqueados, que son susceptibles a moverlos. Desbloqueamos el objeto. Puedo tomar la capa, Inkscape va a interpretar la capa como un solo grupo y puedo moverla y sencillamente pues crear una nueva capa, darle capa 2 por decir así, tendrá otro color y puedo empezar a trabajar en esta nueva capa creando nuevamente los objetos o textos o incluyendo las imágenes que desee. Vamos a poner un texto, listo. En este caso tiene el mismo tratamiento. El texto lo podemos ocultar o lo podemos bloquear, cualquiera de los objetos, y podemos cambiar este nombre. Este aquí, doble clic y le podemos decir texto. Aquí abajo tenemos el indicador de la capa y tenemos también esa opción de ocultar toda la capa o bloquear toda la capa. Entonces voy a tomar mi grupo de objetos, que es aquí una capa, y como vemos en el orden está de abajo hacia arriba. También puedo agrupar objetos dentro de una misma capa. Entonces puedo seleccionarlos todos, ir al atajo Command G si estoy en Mac o Control G si estoy en Windows y puedo deshacer el grupo con el atajo Shift Command o Shift Control G. En este punto se me olvidó mencionar que también podemos acceder al menú de capas yendo a los menús de arriba, buscar en capa y acá nos indica, abrimos el menú de capas de objetos que sería Shift Command L o Shift Control L, añadir una capa, renombrar la capa, mostrar o ocultar la capa actual, bloquear o desbloquear la capa actual
y todas estas opciones para mover, bajar o subir la capa. Lo mismo lo podemos hacer dentro del mismo menú. También podemos ir a las propiedades del objeto, que esas las logramos a través del atajo de teclas Shift Command o Shift Control O. Aquí podemos tratar el objeto igual como si estuviera en el menú de capas. Es decir, el ID, como aparece aquí, o ID, es la identificación. Entonces este se llama rectángulo. Puedes ponerle el nombre que quieras. Vertical, negro. Yo le pondría OP y buscaría la opacidad. Esto sirve muchísimo porque podemos dejar información en Inkscape que va a funcionar en el momento que dejemos lista una plantilla y necesitemos un trabajo colaborativo donde la persona que va a inspeccionar los elementos o el colaborador que va a inspeccionar los elementos o los objetos que hemos creado puede acceder a información de manera un poco más rápida, ¿no? Entonces iríamos al menú de relleno y borde, que se llega con el atajo de teclas Shift Command F o Shift Control F, y acá vemos que dejamos la opacidad en 86.3. Me volvería al menú de propiedades del objeto y le pondríamos OP de opacidad 86.3. De igual manera, pues el colaborador podría inspeccionar la opacidad del objeto, pues yendo directamente a este menú, pero pues esta sería información relevante importante. Le puedo dejar una etiqueta. También puedo ponerle un título. Acá tenemos un poco más de información que podemos alimentarle a las propiedades del objeto y así mismo revisarlas en el menú de capas. Tenemos que darle aplicar a todas estas opciones y aquí ya tendríamos la información. Entonces en las propiedades del objeto pues tenemos un poquito más de información que le podemos dejar. De hecho también el renderizado de la imagen, y podemos dejar una descripción para qué necesitamos este objeto. Entonces tal vez podría escribirle yo: este rectángulo es para un botón. Digamos que estamos haciendo el mockup de una página web, un ejemplo. También podemos aquí ocultar o bloquear el objeto como lo podemos hacer igualmente en el menú de capas. Entonces si lo bloqueamos, le damos a aplicar y el objeto queda bloqueado. Listo. Este objeto está bloqueado y está en la capa superior, es decir, que el objeto se encuentra bloqueado, se encuentra en una capa superior. Igualmente puedo hacer uso del espacio por debajo de ese objeto independientemente de que esté bloqueado. Aquí al seleccionar el siguiente objeto automáticamente pasaría a la capa de arriba, la capa número 2. Puedo bloquear totalmente la capa como lo había indicado inicialmente y asimismo trabajar con la capa anterior. Entonces, al no poder mover esos objetos de la capa superior o de la capa inferior, puedo trabajar libremente en selecciones. Si deseo seleccionar todos los objetos de una sola capa, puedo pulsar la tecla Command A o Control A. Igualmente seleccionar con cualquier otro atajo, como seleccionarlos todos con una gran selección de mouse, o con el atajo de selección de no mantener nada seleccionado, pulsar la tecla Option o Alt y trazar una línea para encontrar esos objetos. Va a seleccionar solo los objetos que corresponden a esa capa. Entonces la herramienta de selección estaría dispuesta para esos objetos, teniendo en cuenta que la capa está bloqueada. Esta es una herramienta muy sencilla de Inkscape, muy básica, pero que nos va a dar la posibilidad de crear grandes cantidades de objetos gráficos, grandes cantidades de vectores independientes para poder crear una composición un poco más compleja, y de esta forma nosotros mantener el orden y la posición exacta de los objetos sin tener que empezar a generar desorden entre los mismos, modificar los que están atrás sin tener que mover los que están adelante para poderlos ver, sencillamente ocultando o volviendo a abrir los objetos y teniendo en cuenta que los tenemos aquí en el menú de capas de una manera muy organizada. Y por último, podemos mover objetos de una capa hacia la otra. Entonces podemos seleccionar el objeto, dar clic derecho y mover a la capa. ¿A cuál capa? A la que nosotros le digamos. Y finalmente podemos modificar el orden en el cual están ubicados los objetos sencillamente en la herramienta de selección, tomando estas opciones. Entonces podemos subir el objeto. Vamos a seleccionar el rectángulo vertical que teníamos bloqueado. Podemos subirlo totalmente, llevarlo totalmente al frente. En el caso, por ejemplo, de la capa que está por debajo, si le doy subir totalmente, va a subir hasta la parte más arriba de la capa, más no a la siguiente capa. Y de igual manera podemos bajar un paso. Digamos que aquí deseamos que baje un paso o que baje totalmente, pero al fondo de la capa. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios.
No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana y dejarme un me gusta. Nos vemos en un próximo video.